Y ahora asunto central en nuestro análisis económico y hoy en clave jurídica, también en particular de la sesión de investidura del candidato socialista a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez. Vamos a analizar los desafíos que se están planteando en esta sesión de investidura, en lo escuchado hasta el momento, con Hermenegildo Altozano, socio en Pins & Masons, una de las voces más prestigiosas en el mundo jurídico español. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Muy buenos días. Buenos días, Luis Vicente. Se habla de desafío a la Constitución y desafío también al Estado del Derecho. Cuando se utilizan estos términos, estamos hablando con propiedad técnica jurídica. ¿Hay un desafío real al Estado del Derecho en España? Yo creo que se puede hablar de un desafío al Estado de Derecho en España porque la característica fundamental del Estado de Derecho es que todos los poderes públicos se someten al imperio de la ley. Es decir, no es que estén por encima de la ley, sino que la ley está por encima de los poderes públicos. Y para que funcione un Estado de Derecho es clave lo que Montesquieu describió como la división de poderes. Es decir, que exista un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial, o en la terminología anglosajona que existan los checks and balances, los pesos y contrapesos, aquellos elementos que lo que hacen es actuar como freno o contrapeso contra poder de los poderes establecidos. Si alguien, en este caso el Poder Ejecutivo, concentra todos los poderes del Estado y, por tanto, se convierte en poder legislativo y domeña el Poder Judicial, no podemos hablar de que exista Estado de Derecho. Si los jueces los nombra el Ejecutivo, si el Poder Legislativo no es más que un trasunto del Poder Ejecutivo, no podemos hablar de división de poderes y, por tanto, hay un riesgo contra el Estado de Derecho. La Constitución es una derivación del Estado de Derecho, es decir, la Constitución es el marco que permite que exista un Estado de Derecho. ¿Qué dice la Constitución española? La Constitución española habla en el artículo 9 del principio de seguridad jurídica, habla en el artículo 24 del derecho a la tutela judicial efectiva, habla de una clara distinción entre poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, eleva a uno de los principios o de los pilares fundamentales de la convivencia en España la existencia de jueces independientes y jueces que son inamovibles y jueces que no pueden estar condicionados por el poder político. Por tanto, cuando hay en el debate y en la discusión pública hay voces no ya partidistas, sino muy transversales que hablan de que se esté afectando al núcleo de la Constitución y al núcleo del Estado de Derecho, pues podemos decir, usando aquel refrán castellano de cuando el río suena agua lleva, pues que parece que algo hay. Sí, este es uno de los elementos más preocupantes, la respuesta de la sociedad civil, y en particular después de que todas las asociaciones de magistrados, fiscales, letrados hayan pronunciado en contra de los acuerdos que firmaron previamente a la investidura y como acuerdo para la investidura el PSOE con partidos independentistas, se transmite una pregunta. ¿Qué Estado de Derecho español hemos construido si no es capaz de autodefenderse y autoprotegerse? Bueno, es que, vamos a ver, nada es casual y aquellos polvos trajeron estos lodos, ¿no? En el sentido de que, o sea, aquí no, y las culpas son compartidas. Hubo una alteración del sistema de elección de los jueces, de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Hubo una reforma con la anuencia y el beneplácito de todos los partidos. Los partidos al final quieren tener esa pequeña cuota de representación en el Consejo General del Poder Judicial y hubo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para sobre el sistema de elección de los miembros del Consejo, para que fuera un reflejo del Parlamento. Ahí hubo ya un principio de quiebra de esa independencia judicial, por lo menos del órgano de gobierno de los jueces. Luego hemos tenido, yo creo que un pecado original sobre cómo se concibe el Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional, al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos con el Tribunal Supremo de Estados Unidos es el supremo intérprete de la Constitución de Estados Unidos, opera como Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la característica fundamental del Tribunal Supremo de Estados Unidos? Que los jueces del Tribunal Supremo lo son de por vida. Es decir, nombras a un juez del Tribunal Supremo y hasta que se muere
sigue siendo juez del Tribunal Supremo, lo que dota de independencia y de ese necesario peso y contrapeso, porque cuando se produce una vacante es el presidente de Estados Unidos el que promueve. En el caso del Tribunal Constitucional es verdad que hay una renovación por tercios, pero no es menos cierto que al final quien ostenta la mayoría política o es capaz de concitar más apoyos en torno a un núcleo de votos, pues es el que termina eligiendo a los magistrados del Tribunal Constitucional, porque los elige el Senado, los elige el Congreso y los elige el Consejo General del Poder Judicial, Consejo General del Poder Judicial, que ya es un trasunto del Poder Legislativo de la representación parlamentaria. Y yo creo que ahí hemos tenido los principales escollos. Es verdad que tenemos un Poder Judicial independiente, que al Tribunal Supremo, los jueces del Tribunal Supremo no los nombra el Gobierno, todavía, pero bueno, pues ahí, es decir, esa referencia al lawfare que contiene el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts per Catalunya, no deja de ser una referencia intolerable en un Estado de Derecho a que el poder político pueda controlar el Poder Judicial, es decir, quiénes son los jueces buenos, quiénes son los jueces malos. Ya lo están haciendo señalando con el dedo desde la tribuna del Parlamento y desde algunos escaños, diciendo quiénes son los jueces políticos, entre comillas, y los jueces no políticos. Los jueces políticos siempre son aquellos que dictan sentencias que no nos convienen. Sí. Los jueces no políticos son los que nos convienen. Hay una pregunta que recorre ahora mismo y ya examinamos la clave económica a las empresas que invierten en España. Multinacionales, inversores institucionales, inversores extranjeros están intentando entender lo que está ocurriendo en España. Si está en riesgo verdaderamente la seguridad jurídica del país, si esto puede afectar a sus planes, a los planes que tenían de confianza en España. ¿Qué está respondiendo España al respecto? ¿Qué están respondiendo abogados y economistas en esa pregunta que los extranjeros están trasladando? Bueno, o sea, es una pregunta trampa también, ¿no? Porque obviamente a ti te preguntan en general, ¿existe seguridad jurídica en España? Bueno, hay que matizar. Es cierto que hay una derivación del principio de seguridad jurídica, que es el principio de confianza legítima, que significa respetar a aquellos que han ajustado su conducta económica a una norma en un momento determinado. Es decir, cambiar las reglas del juego en mitad del partido es lo que más afecta a la seguridad jurídica desde una perspectiva económica. Lo que quiere el inversor es previsibilidad y predictibilidad, es decir, saber a qué atenerse. Cuando un inversor extranjero invierte en España, lo que quiere saber es que no va a haber un cambio radical de políticas tributarias, no va a haber un cambio de políticas regulatorias, que si le han dicho que invertir, por ejemplo, en el sector de la energía y permitirle vender la electricidad libremente en el mercado mayorista, pues si mañana resulta que no puede vender la electricidad en el mercado mayorista porque se han inventado la excepción, como quieras llamar, ibérica, no ibérica, o el apellido que le quieras poner, pues eso indudablemente afecta a la seguridad jurídica. Afecta también a la seguridad jurídica no saber si va a haber un determinado marco laboral o si va a ir cambiando en función de las necesidades políticas del momento. Y eso al final, Luis Vicente, es algo que se construye con el tiempo. Es decir, no es casualidad que los países que tienen percepción, hay unos rankings que saca todos los años el Economist, igual que hay otros rankings de otros institutos que también califican los países en función del grado de seguridad jurídica y el grado de atracción para inversores extranjeros. Es el resultado de una combinación de factores. Jueces independientes, el rule of law, es decir, el Estado de Derecho y la previsibilidad de las normas. No vale con decir es que cosméticamente o formalmente existe una división de poderes o existen jueces que van a regular, si en el fondo tienes autoridades reguladoras llamadas independientes, por ponerle nombre y apellido, si la CNMV, la CNMC actúan al dictado en un momento determinado del poder político, esa seguridad jurídica se va a ir deteriorando. Y lo que quiere el inversor extranjero es reglas del juego que se respeten, saber dónde se mete y saber que cuando ha empezado a jugar el partido de fútbol, aquello no se convierte en un partido de baloncesto. Clarísimamente explicado. Pues agradecemos a Hermenegildo Altozano, socio en Pinson Masons, que nos haya acompañado esta mañana en Capital Radio. Gracias, Hermenegildo. Muchas gracias, Luis Vicente.